Bajo el sol implacable de la subasta, un caballo negro de ojos blanquecinos fue arrastrado al centro. La multitud lo miraba como quien ve un estorbo inservible. Sus ojos nublados reflejaban el polvo y el desprecio. Una risa ahogada escapó de entre los rancheros, anticipando el espectáculo. El subastador golpeó el atril con fuerza. Señores, este ejemplar no sirve para trabajo. ¿Quién da algo por él? Ni para carne. Un hombre gordo gritó, hasta el matadero lo rechazaría. Las carcajadas estallaron entre el polvo caliente. 8,000 pesos. Muchacho, ese caballo está ciego y cojo. Vas a desperdiciar tus ahorros. El subastador, incrédulo, levantó el martillo. A la 1, a las 2. Nadie más ofreció un solo centavo. El martillo cayó con un golpe seco, vendido al muchacho del fondo. Un murmullo incrédulo recorrió las gradas. ¿En qué me metí? Mamá va a enfurecerse, pero alguien tenía que salvarlo. No podía dejarlo morir. Con la cuerda en la mano, Mateo guió al caballo ciego fuera de la subasta. Detrás quedaban las risas, pero él ya había apostado todo. La polvareda del camino anunció la llegada de Mateo. Cuando María lo vio traer ese caballo de ojos blancos, la toalla de cocina se le cayó de las manos. ¿Qué es eso, Mateo? Dime que no gastaste el dinero en ese animal. Mamá estaba tirado en la subasta. Nadie lo quería. No podía dejarlo ahí. ¿Y los zapatos de tu hermano? ¿La medicina de la abuela? Ese dinero era para no pasar hambre este mes. Yo me encargo de él. No voy a pedirte ni un centavo. Solo dame un rincón en el corral viejo. Un caballo ciego en este rancho es una boca más que no podemos alimentar. Esto es una locura. María apretó los labios. La terquedad de ese niño era la misma de su difunto padre. Sin decir más, señaló el corral vacío. Con cuidado, Mateo llevó a Bruma al corral de atrás, donde solo crecían hierbajos. Le susurró al oído mientras el animal temblaba. Ojalá este capricho no termine de hundirnos del todo. Esa noche, Mateo se quedó apoyado en la cerca, mirando al caballo que ahora le pertenecía. Bruma relinchó bajito, como si intuyera que su vida pendía de un hilo. Apenas amaneció, Mateo volvió al corral. Bruma aún tiritaba junto a la cerca, derruida. Cuando alargó la mano, el caballo soltó un bufido y se encabritó. Mateo cayó de espaldas contra el polvo. Bruma retrocedió tan rápido que golpeó los postes. Las astillas volaron. El pánico del animal era más fuerte que cualquier intención. Basta, Mateo. Sin dinero para curarlo, ese caballo solo te va a lastimar. Él no entiende que quiero ayudarlo. Pero voy a encontrar la manera. Pues entonces búscate un veterinario que acepte ilusiones en lugar de billetes. Se fue sin mirar atrás. Mateo se sentó en la valla, el pecho lleno de nudos. ¿Y si mamá tiene razón? Gasté todo en un caballo que ni me deja acercarme. Bruma dio vueltas sin parar, chocando contra los tablones. Cada golpe era un eco de su miedo, pero Mateo no se fue. Se quedó mirando, decidido a descubrir una llave que nadie había buscado. Recordó al abuelo ciego, que se guiaba con el oído. Mateo corrió a la cocina y volvió con un puñado de cascabeles. Ató los cascabeles al poste más firme del corral. El tintineo cortó el silencio. Bruma levantó las orejas. Por primera vez, la atención del caballo no estaba en el miedo. Giró la cabeza hacia el sonido. Mateo silbó una nota corta, aguda. El caballo dio un paso al frente. Fue un paso voluntario. Repitió el silbido, ahora más suave. Bruma avanzó otro poco, como si el sonido le marcara el camino. Cada cascabel que sonaba al roce del viento se convertía en un punto de referencia. Bruma parecía dibujar un mapa. Si puede oírme, puedo guiarlo, como el abuelo. Esa tarde, Bruma recorrió el corral guiado solo por silbidos y campanillas. La desesperanza empezó a resquebrajarse.
Mateo no durmió. Pasó la noche planeando señales nuevas. El corral viejo se había vuelto un laboratorio. A la mañana siguiente, mientras Mateo inventaba una secuencia de silbidos, un hombre mayor se detuvo junto a la cerca. Llevaba un sombrero gastado y una mirada que lo había visto todo. No, todos los días veo a un chiquillo guiando a un animal ciego como si tuviera radar. Era don Ramón, el último amansador de la región. Se acercó despacio. Mateo, sin soltar el silbato, escuchó con atención. Usa 3 tonos, uno para avanzar, otro para girar y el más agudo para frenar. Y nunca apures al animal. Conocí una yegua ciega que bailaba doma clásica, mejor que muchas con vista. El oído de estos animales es un sexto sentido. Entonces, ¿sí puede ser un campeón? Puede serlo, pero su antiguo dueño no lo dejará en paz. Ese hombre odia que le saquen ventaja con algo que él despreció. Manténlo lejos de don Ernesto. Mateo tragó saliva. El nombre de don Ernesto le devolvió el eco de las burlas en la subasta, pero apretó el silbato. Si este viejo dice que puedo, entonces tengo que absorber todo lo que sepa. Don Ramón se marchó con la promesa de volver. Aquella tarde, los silbidos de Mateo sonaron con una precisión nueva, como si cargaran un secreto. Con cada amanecer, Bruma respondía más rápido. Un silbido grave y trotaba en círculo, uno agudo y se detenía en seco. Una tarde, Mateo se anudó un trapo sobre los ojos. Quería sentir lo mismo que el animal, oscuridad y confianza. Ahora yo tampoco veo. Solo te oigo, Bruma. Dio un paso tambaleante. El caballo resopló cerca y Mateo sintió el hocico cálido, rozándole el hombro. Bruma lo había guiado hasta la cerca sin que él se lo pidiera. La confianza ya no era unilateral. Desde la puerta, María dejó escapar el trapo que sostenía. Por primera vez, no había reproche en sus ojos. Ese caballo te está enseñando más de lo que yo podría. Pero antes de que Mateo pudiera responder, una nube de polvo irrumpió en el camino. Un automóvil negro y reluciente frenó junto a la casa. El polvo se confundió con el sudor frío en la nuca de Mateo. Esa camioneta no podía ser de nadie bueno. La puerta del coche se abrió con un clic metálico. Don Ernesto bajó sonriendo, como si el polvo no rozara sus botas impecables. Muchacho, te felicito. Ese animal parecía caso perdido, pero ha sobrado un pequeño milagro. Te ofrezco el doble de lo que pagaste. 16,000 pesos. A tu madre le vendrá bien. Mateo, con eso pagaríamos las deudas y sobraría para el médico de tu abuela. No, señor. Bruma no está en venta. Usted ya lo desechó una vez. Cuidado, niño. La terquedad cuesta cara. Piensa en tu familia. Mi familia ya sabe lo que es pasar hambre. No le tememos a sus amenazas. Don Ernesto guardó el cheque con un gesto seco. Su sonrisa se convirtió en una mueca de hielo antes de subir al coche. Acabamos de ganarnos un enemigo muy peligroso. Y nuestro escudo es un niño de 8 años. La camioneta se perdió en la polvareda, dejando un silencio más pesado que los cascabeles del corral. Esa noche, en la cocina, María se plantó frente a Mateo. Los platos seguían sobre la mesa, fríos como su mirada. Rechazaste 16,000 pesos, Mateo. Con eso comíamos por meses y pagábamos las deudas. ¿Qué pretendes demostrar? Mamá, ese hombre no es bueno. Algo malo le hizo a Bruma y ahora quiere recuperarlo para taparlo. No puedo venderlo. ¿Y qué si lo sabes? Eso no paga las cuentas ni llena la despensa. La necesidad no espera justicia. Pero al ver la determinación encendida en los ojos de su hijo, María bajó los brazos lentamente. Lo abrazó sin decir más. El amanecer trajo un golpe seco en la puerta. El corral estaba abierto de par en par y Bruma cojeaba junto a la cerca. Un tajo recto le cruzaba la cuartilla trasera. No era un arañazo de alambre.
Alguien lo había cortado a propósito. Es él. Mamá. Mandó a alguien para asustarnos. Y lo logró. Mateo apretó los dientes hasta que le dolieron las muelas. La guerra apenas comenzaba. 2 días después, don Ramón apareció con una carpeta polvorienta bajo el brazo. Su mirada no traía consuelo, sino gravedad. Encontré esto. Son los registros que demuestran que la ceguera de Bruma no fue un accidente. El informe mostraba fechas, dosis de antibióticos nunca administrados y la firma de don Ernesto negándose al tratamiento. ¿Dejó que se quedara ciego a propósito? No fue descuido, fue mezquindad. Prefirió declararlo inservible antes que gastar dinero en un potro enfermo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Esas líneas garabateadas eran la sentencia que había condenado a Bruma a la oscuridad. Ahora tienes un arma, muchacho. La verdad documentada. Puedes hacer que pague por lo que hizo. Pero un papel no basta. Tengo que demostrarlo delante de todos. Entonces, hagamos que Bruma sea la prueba viva. No hay mejor testigo que un caballo ciego convertido en campeón. Mateo guardó los documentos bajo su colchón. No dormiría hasta que ese papel se volviera innecesario frente a una ovación. Mateo extendió el formulario de inscripción sobre la mesa de la cocina. Las letras impresas parecían un desafío. Estás loco. Mateo, ¿una competencia de doma con un caballo ciego? Nos van a ridiculizar y don Ernesto terminará de hundirnos. Al contrario, si ese caballo ciega y ejecuta la rutina mejor que cualquier otro, nadie podrá ignorar la verdad. Será la evidencia que necesitamos. Bruma ya obedece mis silbidos sin dudar. Si lo inscribimos, demostraremos que don Ernesto lo abandonó, que su ceguera no fue natural. María bajó la cabeza, el miedo aferrado a su garganta, pero ya conocía esa mirada en su hijo. Era la misma terquedad que había heredado de su padre. ¿Y de dónde sacaremos el dinero de la inscripción? Apenas tenemos para comer. Yo venderé mi viejo reloj. Sirvió a tu abuelo y ahora servirá a este sueño. Además, conozco al juez principal. Nos dará una oportunidad. Mateo tomó el bolígrafo. Su mano temblaba, pero su pulso era firme cuando empezó a llenar los espacios con letra clara. Ya está. Bruma y yo vamos a esa competencia. Y el que se ría ahora tendrá que tragarse sus burlas. Aquella noche, Mateo metió el sobre en el buzón del pueblo. El ruido metálico al cerrarse fue como el disparo de salida de una carrera imposible. En el despacho del comité, don Ernesto estrelló el puño contra la mesa. El formulario de Mateo yacía bajo sus nudillos. Un caballo ciego en doma de precisión. Rechacen esa solicitud o perderán mi patrocinio. Los miembros del comité se miraron incómodos. El sello de rechazado ya estaba sobre la mesa. El reglamento no excluye a un animal por ser ciego. Si rechazan al chico, yo mismo llevaré el caso a la federación. El juez principal, viejo, conocido de don Ramón, asintió despacio, pero añadió una condición extra. Deberán superar una ronda adicional de obstáculos sonoros sin jinete ni riendas. La exigencia era inédita. ¿Escuchaste eso, don Ramón? Sin riendas y solo con sonidos. Ni un caballo vidente podría. Cuando don Ramón llevó la noticia al rancho, Mateo no frunció el ceño, solo acarició el hocico de Bruma. Esos obstáculos nuevos son lo que Bruma ya hace todos los días. Solo tendré que silbar más fuerte. La noticia corrió como pólvora. Un niño de 8 años llevaría un caballo ciego a la competencia de doma. En la plaza, unos se rieron, otros se santiguaron. Algunos murmuraban que era una locura. Otros, recordando al viejo amansador don Ramón, apostaban en secreto por el milagro. Mientras tanto, Mateo instaló un circuito de latas y campanas en el corral. Bruma aprendió a esquivarlas con solo el tono del silbido. Otra vez. Tú puedes. Siente el sonido y confía. María
Con manos temblorosas, guardó el boleto del autobús entre las tortillas que envolvía. Había vendido el collar de su madre. No es solo un collar, es lo último que tengo de ella. Pero Mateo necesita creer. Cuando Mateo encontró el boleto del autobús sobre la mesa, supo lo que su madre había hecho. Mamá, no debiste. Te juro que no te fallaré. La noticia conmovió al pueblo. Don Felipe ofreció su viejo remolque. Doña Consuelo trajo avena. Al amanecer, Bruma subió al remolque. Mateo silbó bajito y el caballo piafó con elegancia. El viaje acababa de empezar. La caravana de camionetas y viejos autos serpenteó entre los cerros. Al caer la noche, estacionaron bajo un nogal solitario. Esta noche, cuando el muchacho duerma, tráiganme ese caballo. No me importa cómo. Mateo se acurrucó en el piso del remolque, junto a Bruma. No confiaba en la oscuridad. Un chirrido metálico lo despertó. Dos siluetas forcejeaban el candado del remolque. ¡Fuera! ¡No se lo llevarán! Los hombres soltaron unas risas secas, pero Bruma relinchó y pateó la puerta con furia. El estruendo resonó en el llano. Las luces de las camionetas se encendieron. Vecinos con palos y linternas rodearon a los intrusos. Los hombres de don Ernesto huyeron tropezando entre los matorrales. La oscuridad se los tragó. Se llevaron el susto, pero volverán. Tenemos que llegar a la competencia sin detenernos. Sin esperar al amanecer, arrancaron los motores. Las luces de la caravana cortaron la noche como una promesa. La caravana llegó al majestuoso recinto mientras el sol asomaba sobre las colinas. Las banderas de la competencia ondeaban tensas. Ahí viene el niño con su espectáculo. Veremos si las risas de la subasta se repiten aquí. Mateo desmontó cerca de los establos. Las piernas le temblaban, pero apretó el silbato contra su pecho. Todo se reduce a esto. Confía en tus oídos. Bruma, confía en mí. Bruma, sintiendo la tensión, empujó su hocico contra el hombro de Mateo. Un gesto que decía más que 1000 palabras. Tú y yo, juntos. Ni él, ni sus amenazas podrán con nosotros hoy. Por los altavoces resonó la primera llamada a calentamiento. El eco rebotó en las tribunas vacías. Dios mío, todo el pueblo está aquí. No puedo ni mirar. No hace falta que mires. Solo escucha. Cuando suene el silbido, sabrás que todo valió la pena. En la carpa de revisión, el veterinario oficial estampó un sello rojo sobre la ficha de Bruma. No apto. Don Ernesto sonrió desde la sombra. Lo lamento. Reglamento es claro. Animales ciegos no pueden competir en pruebas de precisión, dictó el veterinario. Se acabó el espectáculo, muchacho. Deberías haber aceptado mi oferta. No, por favor, déjenme mostrarles que puede hacerlo. Una vuelta, una sola vuelta. Señor juez, el artículo 12 permite evaluación excepcional. Conceda una oportunidad. El juez principal, ceñudo, accedió con un gesto. La pista vacía esperaba bajo el sol de la mañana. Mateo se arrodilló junto a Bruma y le susurró. Luego, de pie en el centro, lanzó el primer silbido. El caballo avanzó, giró en ángulo recto y se detuvo en seco. El eco de los cascos fue la única respuesta. Los jueces intercambiaron miradas. El veterinario buscó un fallo, pero no lo encontró. Don Ernesto intentó protestar, pero el juez alzó la mano. El silencio fue más elocuente que cualquier veredicto. Mateo pidió una venda y se la anudó sobre los ojos. El público enmudeció. Ahora solo te oigo, Bruma. Enséñales lo que sabes hacer. Un silbido agudo y el caballo arrancó con paso firme. Giró, se detuvo y retrocedió solo con la guía del sonido. La grada contuvo el aliento. Un murmullo de asombro recorrió las filas. Nadie había visto algo igual. Esto no puede estar pasando.
Ese caballo debía estar en el matadero. María escondió el rostro entre las manos, pero esta vez las lágrimas no eran de miedo. El juez principal se puso en pie. Alzó una tarjeta verde, apto. El sello rojo quedaba anulado. Mateo se quitó la venda. La tarjeta verde aún temblaba sobre la mesa. Todo era real. Corrió hacia Bruma y hundió la cara en su cuello. El caballo resopló quedamente, como si entendiera. Bruma estaba admitido. Pero la verdadera batalla aguardaba al otro lado de la pista. El presentador anunció con voz temblorosa: Mateo Fuentes y Bruma, el caballo ciego de la subasta. El silencio fue absoluto. Confía en mí ahora más que nunca. El primer silbido rasgó el aire y Bruma arrancó en un trote elevado, perfectamente alineado con las letras de la pista. Cambio de mano, paso español, pirueta sobre las patas traseras. Cada señal silenciosa era un comando exacto. En las gradas, la multitud se puso de pie sin darse cuenta. Los jueces dejaron los bolígrafos. No puede ser. Voy a quedar en ridículo. María ya no escondía el rostro. Sus lágrimas eran de pura incredulidad. El último ejercicio. Un trote en extensión comparada en seco sobre la línea central. Bruma clavó los cascos en el punto exacto. Mateo se quitó la venda. El silencio estalló en una ovación que parecía no tener fin. Los números aparecieron en el marcador. 9-8, 9-9, 10. La perfección guiada por el oído. La ovación seguía rugiendo. Don Ramón alzó su sombrero y María se aferró a su brazo, con el llanto atragantado en la garganta. Lo logró, don Ramón. Mi hijo logró lo imposible. En la pista, Mateo escondió la cara en el cuello de Bruma. El caballo resopló suave, como si también llorara. No puedo quedarme aquí. Esto es una humillación que no voy a tolerar. Don Ernesto se levantó de golpe y arrastró los pies hacia el pasillo de salida. Su séquito no alcanzaba a reaccionar, pero el juez principal le cerró el paso. Su voz resonó en el repentino silencio. Su caballo todavía tiene historia que contar. El veterinario ha encontrado algo inusual en los ojos del animal. ¿Inusual? Ese caballo siempre estuvo enfermo. No hay nada que investigar. Los jueces intercambiaron miradas. Alguien del público gritó que se investigue. Don Ernesto apretó los puños. La salida estaba bloqueada y el eco de la sospecha corría ya por las gradas como reguero de pólvora. El veterinario oficial se inclinó sobre los ojos de Bruma con una lupa de aumento. Sus dedos temblaban al retirar el instrumento. La opacidad no es congénita, murmuró para sí. Esto es tejido cicatricial. Una infección masiva desatendida. Pidió los registros médicos. Don Ramón se adelantó y puso la carpeta polvorienta sobre la mesa del jurado. El juez hojeó las páginas amarillentas. Las fechas de la infección original y la negativa de costear el tratamiento estaban subrayadas en rojo. Las fotos mostraban al potro sano y luego los ojos ulcerados. La evidencia era tan clara como la ceguera del caballo. El juez alzó la voz para que el público escuchara. Señor Ordóñez, este caballo no nació ciego. Usted lo condenó por avaricia. Eso es falso. Cualquier veterinario puede inventar un diagnóstico. Pero el veterinario oficial negó con la cabeza. Las cicatrices no mienten. Una pomada barata lo habría curado. Un murmullo de indignación corrió por las gradas. Alguien volvió a gritar vergüenza. No puedo dejar que esto me destruya. Tengo que encontrar una salida. Don Ernesto forzó una sonrisa ante el micrófono. Su voz, antes burlona, ahora sonaba a súplica dorada. Reconozco mi error. Ofrezco 50,000 pesos por Bruma. Es mi manera de reparar el daño. Mateo dio un paso al frente y le arrebató el micrófono. Su barbilla temblaba, pero su mirada era de acero. Bruma no está en venta. Nunca lo estuvo.
Y su dinero sucio no va a comprar mi silencio. El premio no es solo para nosotros. Con ese dinero voy a abrir un refugio para animales que nadie quiere, como Bruma. María escuchó aquellas palabras y se llevó las manos al pecho. No cabía más orgullo en sus lágrimas. Don Ramón, apoyado en su bastón, asintió lentamente. El muchacho había superado al maestro. El estadio estalló en una ovación que hizo vibrar las banderas. Gritaban el nombre de Mateo y Bruma. Don Ernesto retrocedió, abucheado. Su fortuna no le compró esta vez ni un aplauso. Mateo abrazó el cuello de Bruma. Por primera vez, el mundo no se reía de ellos. Los aclamaba. Los jueces se pusieron en pie. El juez principal alzó la voz. El campeón de esta competencia es Mateo Fuentes y Bruma. Le entregaron un trofeo dorado y un cheque por 50,000 pesos. Mateo lo sostuvo con las dos manos, como si pesara más que él mismo. María corrió a la pista sin que nadie la detuviera. Envolvió a su hijo en un abrazo que borró meses de miedo y hambre. Perdóname por haber dudado. Tú y este caballo me han devuelto la esperanza. En las gradas, don Ramón se quitó el sombrero. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Mientras tanto, don Ernesto era escoltado hacia la salida. Los murmullos de fuera, fuera, lo acompañaron como un eco. Los vecinos del pueblo invadieron la pista. Don Felipe y doña Consuelo levantaron a Mateo en hombros. Bruma relinchó fuerte, como si entendiera. Sus ojos blancos reflejaban el sol de la victoria. Mateo alzó el trofeo hacia el cielo. No era solo un campeonato. Era la prueba de que ningún ser descartado está perdido. Y mientras la tarde caía, el nombre de Bruma resonó una última vez. No como una burla, sino como una leyenda. Meses después, un letrero de madera anunciaba: Refugio Bruma. El viejo corral era ahora un lugar limpio y lleno de paja fresca. Mateo, algo más alto y con el mismo silbato al cuello, cepillaba el lomo de un burro cojo que llegó temblando la semana anterior. Bruma pastaba cerca, sus ojos blancos orientados hacia el sol como si pudiera verlo. Su tranquilidad era contagiosa. María servía limonada a los visitantes. Su sonrisa ya no escondía preocupación, sino orgullo. Las deudas eran solo un recuerdo. Don Ramón, sentado en un tronco, contaba a un grupo de niños la historia del caballo ciego que ganó la competencia. Una niña preguntó si Bruma era feliz. Don Ramón señaló al caballo que, justo en ese instante, relinchó bajito. Mateo colocó el cepillo en su caja y recorrió el pasillo del refugio. Otros animales descartados dormían sin miedo. Todo empezó con un silbido en el polvo, y ahora es real. El sol se ocultó tras el cartel de Refugio Bruma. En ese lugar, ningún animal era un estorbo y cada latido valía la pena.